Vamos, seamos honestos, a nadie le gusta soltar dinero, y menos si parece que no lo vemos de vuelta. Y seas parte de una iglesia donde hay algún ministro que se enfoca en tu bolsillo, tocando fibras sensibles, ya es tu problema. El diezmo es un tema que levanta mucho las cejas. Hay una nueva moda en el mundo religioso y es cuestionar el diezmo. Algunos, entre ellos pastores, están reinventando la rueda teológica y proclamando que el diezmo ya no es relevante. Así que vamos a desmenuzar un poquito el asunto. El acto de clasificar todo lo que se encuentra en el Antiguo Testamento bajo la etiqueta de Antiguo Pacto y lo del Nuevo en Nuevo Pacto podría sonar lógico, pero es, por decirlo suavemente, una falacia teológica. Vamos a ver por qué. El Antiguo Testamento no es una caja con elementos que se puedan descartar según nuestro estado de ánimo. Hablemos de dos tipos de normas o leyes, las morales y las ceremoniales. Las ceremoniales son aquellas que tienen una fecha de caducidad, sea anunciada o aplicada por alguna autoridad como Jesús. Y las morales son aquellas que trascienden al pueblo de Israel o al tiempo. Es decir, algunos elementos eran instrucciones específicas y otras eran valores que debían guiar la vida. Tan pronto Israel desaparece como pueblo escogido, una parte de esos elementos ceremoniales desaparece con ellos. Y cuando Jesús viene y cumple su ministerio, la parte restante de los aspectos ceremoniales es completada. Con esto nos referimos a los sacrificios, el sacerdocio exclusivo de los levitas, a los aspectos rituales del santuario terrenal. Pero hay otros elementos en el Antiguo Testamento que no entran en la clasificación de Antiguo Pacto o leyes ceremoniales, por ejemplo, los 10 mandamientos o la ley moral. Si estudiamos con responsabilidad la Biblia, vamos a notar que los 10 mandamientos, aunque aparecen como una institución en el Antiguo Testamento, se encuentran dispersos en toda la Biblia, por lo que no se puede cuestionar su trascendencia. ¿Y qué decir del sábado, que es parte de los mandamientos? Por ejemplo, es un principio u ordenanza divina cuyo origen antecede a Israel y no se vuelve a promulgar en el Nuevo Testamento porque su validez trascendía los pactos y se encuentra implícito en todo el Nuevo Testamento. Lo mismo vamos a ver con los animales impuros. La normativa divina de no comer ciertos animales no era un requisito ceremonial. Se trataba de un principio de trascendencia, al punto de que, aún antes de la existencia del pueblo de Israel, ya había una clara diferenciación entre estos animales. No es diferente con el diezmo. El concepto diezmo antecede a Israel. Luego se ordena como parte del compendio de normas o preceptos a los israelitas. Y no se trataba de una ley ceremonial, sino de un principio de trascendencia. Interesantemente, al igual que el sábado, o los animales impuros, o incluso el matrimonio, no vamos a ver otra promulgación del diezmo en el Nuevo Testamento, aunque ya está implícito. Lo irónico es que Pablo dice que los ritos o actividades ceremoniales ya no tienen validez en el Nuevo Testamento. Sin embargo, no anula el diezmo o la ley moral. ¿Y sabes por qué? Porque no eran elementos bajo cuestionamientos. En el Antiguo Testamento, el diezmo sostenía el sistema religioso de la época, el santuario. En el Nuevo Testamento sostenía el sistema de adoración, el templo. En Hebreos capítulo 7, el autor contrasta el sacerdocio levítico con el sacerdocio de Cristo. Y aquí se pone bueno, porque en el versículo 8 dice: aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. La expresión aquí se refiere al contexto presente del nuevo pacto en el que el diezmo seguía siendo parte de la adoración cristiana, que de paso, Hebreos se escribió después de Cristo. Vamos, seamos honestos, a nadie le gusta soltar dinero, y menos si parece que no lo vemos de vuelta. El hombre es egoísta por naturaleza y se resiste a dar a Dios el lugar correspondiente, pues hacer eso a menudo genera conflictos con nuestros intereses. Toda la vida del hombre gira en torno a una cosa: el dinero. Las personas no tienen problemas en respetar 9 mandamientos porque eso no afecta a sus intereses, pero guardar el sábado puede significar dejar de percibir buenos ingresos ese día, demorar una profesión porque se dan clases ese día. Se podría perder el trabajo y por lo tanto el dinero que se recibe. Lo mismo pasa con el diezmo. Dar diezmo significa entregar el 10% de todo lo que se gana a la causa de Dios en la tierra. Y duele.
siempre y cuando no se entienden las implicaciones de la fidelidad. La Biblia nos muestra que la fidelidad se premia. En Malaquías 3, Dios invita al ser humano a probar lo que ocurre cuando se entrega el diezmo. Sí, aún en aquel tiempo las personas le dolía sus intereses. Pero si el diezmo era el sostén del santuario en el Antiguo Testamento, el sostén del templo en el Nuevo Testamento, ¿cómo se podría sostener la iglesia de Dios hoy? Aquí alguien dirá, de los donativos y ofrendas voluntarias. Es curioso que en el tiempo de la construcción del santuario también había ofrendas voluntarias. De hecho, el santuario se construyó no con el diezmo, sino con ofrendas voluntarias de los israelitas. Pero con todo y las ofrendas voluntarias, la ordenanza del diezmo siempre se mantuvo. Si algo he notado es que las personas que se sienten agradecidas con Dios, que sienten un compromiso con la causa de Dios en la tierra y que están conscientes de que apoyar la causa de Dios es otra manera de participar de nuestra responsabilidad cristiana, no se sienten incómodos de dar diezmo. Por lo general, aquellos que restan importancia a Dios en sus vidas, que prefieren elevar sus propios intereses por sobre la voluntad de Dios, aquellos para los cuales la iglesia tiene un lugar secundario como la política o las vacaciones, son los que por lo general se sienten incómodos y cuestionan a la iglesia y los mismos principios de Dios en cuanto al diezmo. Yo puedo contarte más de 20 historias de personas con un antes de diezmar y después de diezmar, y su testimonio es una locura en el sentido positivo. La diferencia es que ellos diezman con alegría, conscientes de su compromiso con Dios, y otros lo hacen porque se sienten obligados. Y los primeros han sido grandemente bendecidos, incluso en lo material. Más que ver el diezmo como una obligación, hay que aprender a verlo como un compromiso cristiano con Dios, donde reconocemos que Dios tiene el control sobre nuestras vidas, donde damos al Dios el primer lugar sobre todos nuestros intereses y donde colaboramos con Dios cuando apoyamos su iglesia en nuestro tiempo. Y claro, no nos hacemos los ciegos al hecho de que la religión hoy se ha convertido en una estrategia comercial para algunos sinvergüenzas, sobre todo porque la atención espiritual es una necesidad humana y algunos han sabido sacarle partido. Es lamentable, sobre todo porque al final todos los cristianos, todas las iglesias son catalogadas de la misma manera. Si no quieres diezmar, no digas que es por la Biblia, porque si crees en la Biblia, la consecuencia natural es manifestar tu fidelidad a Dios, incluso en lo financiero, al devolver el diezmo. Pero aparte de un principio bíblico, hay una dimensión social y lógica en torno al diezmo. Todos los organismos sociales se manejan con fondos. Esos fondos, por lo general, son provistos por los contribuyentes, personas que forman parte de ese organismo o que apoyan su causa. Por ejemplo, un gobierno. Un país es un organismo funcional sostenido por cada integrante de ese país. Cualquier otra organización o empresa se sostiene por las contribuciones de sus clientes a cambio de bienes o servicios. Las iglesias, estructuradas o no, también son organismos sociales cuyos miembros reciben bienes y servicios espirituales. Sí, aunque se trate de un aspecto espiritual, atiende a una necesidad real en la configuración psicológica de toda persona. Si bíblicamente, y siendo que la Biblia es nuestra única guía espiritual de conducta, el diezmo es un principio y mecanismo divino para el sostén de la iglesia, hoy también lo es. Si antes sostenían la estructura religiosa del pueblo de Dios, hoy también lo hace. La acción más inteligente sería ser parte de una entidad religiosa que en el plano de la confianza en su organización pueda legitimizar el uso que se le da al diezmo. Pero aún no sea así y seas parte de una iglesia donde haya algún ministro que se enfoca en tu bolsillo, tocando fibras sensibles de tu vida para suavizar tu benevolencia. Si te sientes ministrado con él, ya es tu problema. Pero siempre digo que la fe no va solamente de cerrar los ojos y dejar que ocurra la magia, sino de utilizar nuestro sentido común antes de cerrar los ojos. Mi sugerencia es que nunca temas en devolverle a Dios lo que le corresponde a través de una iglesia, porque así serás grandemente bendecido mientras bendices también a los demás. En la iglesia adventista, mi iglesia a la que pertenezco,
el diezmo quizás funciona de una forma muy distinta. De hecho, tengo un video que lo colocaré en la descripción sobre cómo funciona esto. Pero si eres parte de otra organización, de otra iglesia, y sientes que al ser parte de ellas has sido grandemente bendecido espiritualmente, tus diezmos, lo que Dios ha pedido de ti y que es canalizado a través de la iglesia, de seguro será de bendición no solamente para ti al devolverle a Dios lo que le corresponde, sino también para muchos otros que gracias al trabajo que se realiza con ese dinero serán alcanzados por el poder de Dios. Si llegaste hasta aquí, gracias por vernos.